Reunión siendo grabada. Cuando trabajan de dar dinero, pues ese señor también está ayudando a sacar los niños. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir esperando a que algunos compañeros se unan a la sesión. Bienvenida, Ana, muchas gracias por acompañarme en esta primera sesión de Espacios Abiertos con tu asesor virtual. Diego, muchísimas gracias. Por aquí no tengo el dato, me aparece como notebook, entonces ojalá y pudieras cambiar el nombre, renombrar para poder darte la bienvenida como te mereces. Hola María Fernanda, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme aquí en esta tarde-noche. Bueno, pues antes que cualquier otra cosa quisiera platicarles cómo es este nuevo cambio que la prepa en línea está generando al respecto, ¿verdad? De distintas sesiones y formas en las cuales pues ahora vamos a estar trabajando. Ahora ustedes tendrán mayor oportunidad de revisar aspectos muy específicos sobre la elaboración y la entrega de sus trabajos. Más que explicar, más que especificar cómo lo van a realizar, la idea es que a través de este espacio ustedes pregunten abriendo el micrófono sobre las entregas de las actividades que hay que realizar para esta semana o bien también respecto al foro. Me parece que va a haber otra persona que va a estar trabajando con ustedes toda la parte del contenido, de la información que tendrán en la plataforma. Nosotros vamos a tener 2 sesiones. Pueden ingresar a cualquiera de las 2 sesiones que se programen cada semana. Por el momento, ahorita, bueno, pues se van a estar programando en la tarde-noche, en este horario. Pudiera haber algunas variaciones. Acuérdense que regularmente, pues esta información se publica en el foro de novedades y también se las llego a compartir en el foro Aprendiendo. Regularmente programo las sesiones los días domingos y publico las fechas y los horarios en las que nos veríamos nosotros durante esta semana. Pero, pues bien, vamos a comenzar. Me gustaría escuchar un poquito acerca de ustedes, saber cómo se han sentido aquí en la prepa en línea. Entonces, si tienen la oportunidad de abrir el micrófono, pues me gustaría escucharlos para que nos conozcamos muchísimo mejor. Entonces, Ana, si gustas platicarme cómo te has sentido a través de lo que es la prepa en línea, cómo te ha ido, qué dificultades has tenido. Si me quieres platicar un poquito de ti, adelante. Bueno, vamos a esperar mientras Ana puede abrir su micrófono. A ver, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Diego? Oye, platícame, ¿cómo te ha ido? Bien, excelente. ¿Y no has tenido dificultades para las entregas de tus trabajos y todo? Ya vas ahorita, pues, de alguna manera avanzado, vas en el módulo 3 y pues no sé si quieras comentarnos sobre alguna situación que hayas tenido respecto a alguna dificultad o a lo mejor alguna cosa buena, ¿verdad? De todo esto que has ido aprendiendo, esta parte como del autoaprendizaje, el aprender a investigar y todas esas cosas. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has sentido? Bien, profesora.
con la ayuda de los asesores y de mis papás, lo he Ujú. salido adelante. Qué bueno, me da mucho gusto, Diego. Pues te agradezco mucho que hayas abierto el micrófono y ahora vamos a preguntarle a María Fernanda. Hola, Marifer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, platícame cuál ha sido tu experiencia aquí en la prepa en línea. Mi experiencia en Prepa Línea CEP hasta ahora ha sido buena. He tenido algunos buenos resultados. Ujú. Eh, Me han guiado mis asesores y la tutora en las actividades socioemocionales. Eh, Ajá, la anterior tutora me agradó mucho cómo trabajaba y así. También la asesora, pero hubo un problema una vez que tuve con una asesora. ajá, El módulo. pero si lo pudiste arreglar. Sí, lo pude arreglar, pero pues sí me dio un poco, no sé, como un poquito de pena. Bueno, llega a suceder y a veces acuérdense que en estos espacios es muy común que, bueno, puede ser que nos confundamos o que mandemos alguna información que no está correcta. O sea, hay situaciones en las cuales pues tenemos que poner mucha atención, ¿verdad?, al respecto de cómo mandamos nuestros mensajes, de lo que escribimos, de para qué lo escribimos. Y si ustedes recuerdan, pues eso lo aprendieron en el módulo propedéutico, que fue, ¿verdad?, como esa parte de ir aprendiendo a, pues, solicitar ayuda, apoyo o a mandar los mensajes. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto, estimada María Fernanda y Diego, que hoy se encuentren conmigo, que este espacio les sirva para resolver todas aquellas dudas que tengan acerca de esta primera unidad. Y si ustedes recuerdan, bueno, pues esta primera unidad habla de la representación de un suceso histórico, pero desde distintos ámbitos y desde distintos lenguajes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa finalmente que nosotros podemos ver una situación que haya ocurrido tiempo atrás o incluso en el futuro desde distintas perspectivas o ciencias. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nosotros vamos a ir investigando, vamos a ir revisando. Veo por aquí que ya se sumó otro compañero o compañera. Lo que pasa es que aquí, en donde está la parte de participantes, me aparecen en algunos momentos sus nombres y en otros pues no me aparece como tal el nombre, nada más me aparece notebook. Entonces no sé si quieras decirnos cuál es tu nombre y cómo te has sentido aquí en la prepa. Veo que tienes tu micrófono abierto y bueno, pues adelante si gustas participar, tienes la palabra. ¿Sí? Bueno, a ver, les platico cómo va a ser esta sesión. Bueno, pues la sesión, la idea es que ustedes de lo que hayan revisado de manera general, sé que apenas llevamos el segundo día de la apertura del módulo y que a lo mejor lo que hasta ahorita han estado revisando, pues es un panorama general acerca de los temas con los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, no sé, Marifer, no sé, Diego y compañero, compañera que esté con nosotros, si tengan alguna duda respecto a la primera actividad que hay que realizar. Si ustedes observan aquí en la pantalla, pues la primera actividad integradora, ¿verdad? Se refiere a lo que es un hecho histórico, pero desde distintas perspectivas. Entonces, no sé si quieran lanzar alguna pregunta, ver alguna cosa que implique la elaboración de esta actividad integradora. ¿Alguna duda, chicos? Recuerden que van a estar trabajando con otra persona la información como tal del contenido. Yo les puedo ir explicando y una recomendación muy importante que por ahí de repente
se nos va cuando subimos nuestros trabajos, ¿verdad? Es que olvidamos poner la portada. La portada, acuérdense que es muy importante. Adelante, Fer. Gracias, gracias por levantar la manita. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? Yo tengo una duda. Es que el anterior módulo no hice muy bien una reseña, porque quisiera una recomendación de cómo hacerla. Claro, con todo gusto. Les voy a explicar y que bueno, esa efectivamente es una de las situaciones más complicadas que vienen efectivamente en las actividades. En este módulo vamos a trabajar con una reseña comparativa y una reseña crítica. Ambas tienen grandes diferencias. La primera diferencia que podemos tener, o qué es, vamos a partir de lo que es una reseña. ¿Qué les parece? Entonces, una reseña básicamente tiene que ver con el hecho de dar un comentario acerca de una situación, ¿sí? De cualquier aspecto que nosotros estemos revisando. Entonces, buena pregunta. Una reseña, ¿sí? Las reseñas existen de varios tipos y las que ahorita vamos a estar trabajando van a ser la reseña comparativa y la reseña crítica. ¿Cómo le puedo hacer para elaborar ambas reseñas? Bueno, ambas reseñas tienen los mismos pasos a seguir, nada más que la primera, la que es la comparativa, se queda en la revisión, en la comparación, por eso se llama reseña comparativa, en la comparación de textos que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál sería mi recomendación? El primer paso sería leer los documentos, ¿sí? Los textos que me soliciten. Regularmente nos piden que leamos 2 documentos y esos 2 documentos que vamos a leer tienen características que refieren más o menos al mismo tema o de hecho refieren al mismo tema. Vamos a hacer la referencia del primer trabajo. Vamos a pensar que si estamos hablando de un hecho histórico, ¿sí? Estaríamos hablando de la reforma agraria. ¿Alguien se acuerda de ustedes qué es eso de la reforma agraria? ¿Alguien se podría acordar de qué se trata, de qué es? ¿Alguien tiene idea o no tiene ni idea? ¿Alguien recordando como las clases de historia, alguien se acuerda de qué trata? A ver, Diego. Es el reparto de la tierra para la gente que trabaja. Así es, Diego. Es efectivamente aquellas personas que en un momento, ¿verdad?, de la época de nuestra historia, perdieron sus tierras y entonces lucharon por que esas tierras se les reconocieran. Sin embargo, pasaron muchas cosas para que las personas, los campesinos que eran dueños de esas tierras, pues pudieran tenerlas, porque mucha gente abusaba de ellos. Pues precisamente los textos que ustedes van a leer en el primer trabajo hablan sobre la reforma agraria, pero ¿qué creen? Que esos 2 textos, aunque hablan del mismo tema que es la reforma agraria, los van a revisar desde distintos puntos de vista. Uno, ¿verdad? Puede ser que esté referido a una historia contada. Y si ustedes se acuerdan, en los módulos anteriores, revisaron diferentes tipos de texto. ¿Se acuerdan que revisaron los textos científicos, los textos informativos, los textos literarios, y etcétera? Entonces, por eso se habla de hacer una reseña comparativa. Vamos a suponer, ¿sí?, que el primer texto, ¿sí?,
voy a poner el primer texto, sea literario. Y si ustedes se acuerdan de las características de los textos literarios, pues son así como narrativas, ¿verdad? Que refieren a la parte como de una historia, están así como cuentos o narran situaciones de la vida diaria. Y vamos a pensar que el segundo texto, ¿sí?, sea sobre la parte científica, o vamos a poner mejor la parte, sí, de la ciencia de la Reforma. Y entonces ustedes me van a decir, ¿cómo cree, maestra, que hay tanta diferencia entre uno y otro, no? Pues sí, efectivamente, porque uno me va a narrar una historia y el otro texto me va a narrar, o me va a dar datos específicos sobre lo que se pudo investigar en aquella época o en aquel momento. Entonces, cuando nosotros hacemos una reseña comparativa, lo que estamos haciendo, ¿sí?, o lo que vamos a trabajar es comparar los dos textos que nosotros revisemos. Y lo primero que tenemos que hacer es leer los documentos. El segundo paso sería identificar las ideas principales y secundarias. Eso también ustedes ya lo revisaron en los cursos anteriores. ¿Qué puedo hacer para poder identificar las ideas principales y secundarias? ¿Se acuerdan que la sugerencia en la mayoría de los trabajos es que bajemos la información, revisemos el texto, lo guardemos en un archivo y entonces, ¿verdad?, a través del subrayado, pues nosotros vayamos colocando o sombreando las ideas principales y las ideas secundarias. Ya que ustedes tengan identificadas las ideas principales y las secundarias de cada texto, ¿sí?, lo que les sugiero hacer es un resumen de cada texto. Ya que tienen ese resumen de cada texto con las ideas principales y las ideas secundarias, el siguiente paso sería ver, ¿sí?, de esos dos resúmenes, no ya de los textos, sino de los resúmenes que ustedes tienen, ¿sí?, identificar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y entonces, con eso yo puedo ir viendo, número uno, ya tenemos aquí la primera parte, ¿sí? Ya sé que el primer texto es literario y el segundo, vamos a suponer que es de ciencia. Entonces, aquí ya encontré la primer diferencia. Entonces, podemos decir los dos, bueno, el primer texto y la sugerencia es que siempre que iniciemos una redacción, vamos a anotar de la siguiente manera, ¿no? Ya que nosotros hagamos nuestras semejanzas o nuestras diferencias, vamos a señalar el primer texto y vamos a poner el nombre del texto. Y de eso nosotros vamos a decir, bueno, el primer texto es literario, narra la vida de las personas que vivieron la reforma agraria y otras más cosas. Entonces, aquí vamos a anotar esas semejanzas y esas diferencias. Luego, vamos a poner en el siguiente punto el segundo texto
Vamos a poner el nombre. Es científico y da datos sobre la pérdida de las tierras y el número de personas que murieron en ese evento, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es que para empezar nuestra reseña comparativa, lo primero entonces que tenemos que hacer nuevamente es primero leer los dos documentos, identificar sus ideas principales y secundarias, identificar a qué tipo de textos se refieren, ¿sí? Y elaborar un resumen de cada uno. Después lo que tengo que hacer es encontrar las semejanzas y las diferencias. Después que nombro todas las características de estos dos textos que leí, ¿sí? Ya puedo decir entonces que, ¿sí? Dar mi opinión. Considero que el primer texto tiene estas características. Y el segundo texto tiene estas características. Y entonces, sí, con eso yo ya estoy haciendo mi reseña comparativa. No sé si te haya quedado más claro, Fer. Déjame, voy a poner una nueva diapositiva para poner entonces los pasos que debes de seguir. Número 1, lectura de los textos. 2, identificar las ideas principales y secundarias. Número 3 sería resumen y número 4, características de cada texto. Y paso número 5, las semejanzas y las diferencias. Fer, no sé si esto te sirva, sea más claro, y hay muchas veces quienes me preguntan, maestra, ¿es necesario que yo presente el resumen en el trabajo? Sí, yo te recomendaría que siempre que hagas una reseña comparativa, como sugerencia es que ustedes anoten, ¿verdad? Ese resumen y con ello ustedes tengan esa base y decir, bueno, sí trabajé el texto, sí lo revisé y que no quede duda de que sí lo trabajé y que no hice copia. Porque muchas veces cuando nosotros revisamos un texto y nada más ponemos las características, ¿verdad? De ese texto y las semejanzas y las diferencias, muchas veces lo que hacemos es copiar y pegar la información. Entonces, la sugerencia es que elaboremos el resumen, que así presentemos la información y aquí, ¿sí? Vamos a ponerle como título reseña comparativa. Y la reseña comparativa, pues, se refiere precisamente a las semejanzas y a las diferencias entre uno y otro texto. Ahora, ¿qué agregaría para hacer la reseña crítica? Son los mismos pasos,
¿sí? Voy a utilizar los mismos pasos que están aquí, pero cuando yo elabore la reseña crítica voy a poner mi opinión sobre el texto que más me parece que aporta datos o que te gustó. Y entonces aquí nosotros podemos decir, bueno, pues el primer texto, ¿verdad? Explica muchísimo mejor todo lo referente a la reforma agraria, o a lo mejor vamos a ver que, no sé si ustedes han visto que cuando vemos algún programa y que nos hablan de películas, hay personas que nos hacen una narrativa de la película y entonces, ¿verdad? Hay críticos distintos y cada crítico tiene una forma distinta de dar su opinión. Y algunos, por ejemplo, hablan muy bien de la película y otros dicen que fue espantosa la película. Entonces, una reseña crítica tiene que ver con esta parte de la opinión sobre una película, sobre un texto, sobre una situación. Y la reseña comparativa se queda en esta parte, en encontrar en qué se parecen y en qué y cuáles son sus diferencias. Y lo que es la reseña crítica habla de cuál es la opinión de ambos textos. Marifer, no sé si esto te haya servido y quede más claro cómo hacer esas reseñas que vamos a estar trabajando aquí. Sí, sí me quedó muy claro. Gracias, asesora. De que al contrario, y bueno, pues miren, aquí por ejemplo en las indicaciones dice, lee con atención los dos textos. Uno se llama La muerte tiene permiso y el otro se llama La política agraria. Entonces, si se fijan, desde el título ya hay una diferencia. Acuérdense que hay características dentro de los distintos textos que nosotros manejamos que ya nos están diciendo más o menos de qué se va a tratar. Nada más por el puro título, aquí yo puedo pensar que es un texto literario. Y este, por ejemplo, ¿verdad? Que se llama La política agraria, pues podría ser de una cuestión relacionada con la política. Y ambos aspectos se refieren a todo lo que son las ciencias sociales. ¿Por qué? Pues acuérdense que dentro de las ciencias sociales está la comunicación, está la sociología, la política, y otras distintas ciencias que tratan acerca, ¿verdad?, de lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos. Aquí les dan indicación acerca de realizar dos estrategias que se llaman skimming y scanning. Acuérdense que ambas estrategias se refieren a leer rápidamente o a leer de manera muy detenida la información que estamos revisando. Y aquí le señalan, es algo que ustedes revisaron en el módulo 2, ¿sí? También podemos encontrar este cuadro comparativo. Esto, si ustedes se fijan, ya son parte de las características de las cuales yo les estaba hablando hace rato. Desde el autor, pues aquí hay una diferencia, la fecha en la que se escribió, el tipo de texto, el mensaje que quiere transmitir el autor, el público al que creen ustedes que va dirigido. Este cuadrito, como ustedes pueden ver, ya les da una ayuda muy grande acerca de esas diferencias y de esas semejanzas, que pueden encontrar con estos dos textos. Y mucho ojo, dice, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones, hay que responder a esta pregunta. Dice, ¿qué información desconocías sobre la reforma agraria y qué fue lo mejor que tú identificaste? ¿Sí? Entonces, bueno, mucho ojo y aquí nos pide, redacta una reseña comparativa y aquí les dice, identifica las semejanzas y las diferencias de ambos textos. No sé si hay alguna duda más. Bienvenida, Vianney, gracias por acompañarme. ¿Alguna otra duda que tengan acerca de cómo
realizar su trabajo. Recuerden también, nuevamente, les sugiero poner portada. Algo que se les pasa muchísimo y que tienen que estar trabajando, chicos, es la parte relacionada al formato. Cuando yo voy elaborando mi texto, si ustedes se fijan en la parte de aquí arriba, ya sea de Word o de PowerPoint, tenemos unas herramientas. Cuando nosotros le damos a alinear al texto del lado izquierdo, se presenta la información así. La sugerencia es que siempre justifiquemos nuestro texto. Aquí no se ve porque está con viñetas, pero cuando tenemos un texto seguido, ¿verdad? Esto es muy importante que lo sombreemos y que lo utilicemos. ¿Para qué? Para que estas últimas líneas que aparecen aquí queden parejitas. Y el texto, la sugerencia es que nunca se debe de presentar así. ¿Por qué? Porque cuando yo lo leo me cuesta mucho trabajo. Acuérdense que nuestros ojos funcionan de izquierda a derecha y así es como nosotros vamos leyendo la información. Y si yo la presento en medio, pues me va a costar mucho trabajo leerla o revisarla. Entonces les encargo muchísimo esa parte. No sé si hasta aquí, Fer, Ana, Viani, Diego, Fernanda, ¿alguna otra pregunta de los trabajos que tienen que realizar para esta semana? ¿Algo más que quieran preguntar? Sé que estamos empezando la semana, que apenas están revisando la información, pero la sugerencia también es que procuren siempre revisar primero sus actividades, ver de qué tratan y la sugerencia de aquí en adelante, ahora sí van a hacer las sesiones. ¿Sí? Voy a preguntarle a la asesora si tengo alguna duda, ir revisando, ir anotando de cualquier cosa. La otra actividad, chicos, es interpretar el mundo. Y aquí lo que vamos a hacer es bajar un documento que es este. Igual, chicos, sugerencia, poner, por favor, su portada. No se les olvide, aunque este documento ya está, por así decirlo, elaborado, vuelvo a insistir, hay que poner la portada. Y aquí la idea es que lean el documento que habla sobre la enfermedad de todos los tiempos y la idea es que ustedes revisen la parte del conocimiento empírico y de la parte del conocimiento científico. Y mucho de lo que hablamos del conocimiento empírico, algunos ya pusieron su participación. Buena pregunta, Diego. A ver, espérame tantito porque ya ahorita no alcanza a ver tu duda. Dice, el número de la fuente y tipo es alguna en especial porque en el módulo pasado nos decían que era Arial 12 puntos. De preferencia sí, Diego. La sugerencia siempre es que sea Arial. Lo que pasa es que siempre, si ustedes recuerdan, para la entrega de los trabajos académicos siempre es importante utilizar un solo tipo de letra. Entonces, recordemos que hay que sombrear la información y aquí en las opciones, ¿verdad? En la fuente, nosotros podemos elegir el tipo de letra y el tamaño. Entonces, sí, la sugerencia es esa. Muy bien, muy buena pregunta, Diego, porque llega a suceder. Siempre, si ustedes se fijan, chicos, en las rúbricas que tenemos de cada trabajo, se califica o se evalúa la presentación. Entonces, si nosotros utilizamos distintos tipos de letra o, por ejemplo, hay quienes ponen en negritas todo y eso no es correcto. Las negritas solo se utilizan para los títulos o los subtítulos o para pues poner así como una palabra que sea muy importante. Entonces la sugerencia es que utilicemos, aquí está, ¿verdad? El tipo de letra, Arial, y regularmente el tamaño pues 12. Entonces,
Ya que hayan terminado de hacer sus trabajos, siempre revisen su portada, que el tipo de letra sea el mismo, que el texto esté justificado para que ustedes tengan el 10 completo en la entrega de sus trabajos. Entonces, Vianney, vamos con la duda de Vianney. No sé, Diego, si con esto resolví tu duda. Espero que sí, si no, ok, perfecto. Ahora vamos con la duda de Vianney. Hola, Vianney. Dice, hola a todos, yo sí tengo una duda. Acabo de ingresar, por lo tanto no tuve la oportunidad de ver toda la sesión. Sería mucha molestia si me explica de qué trata el apartado de resumen para la actividad. ¿A qué actividad? ¿Puedes abrir tu micrófono, Vianney, si es más rápido para ti? ¿A qué parte te refieres? ¿Esto del resumen o lo que yo estaba explicando por acá, de los pasos? Si te refieres a esta parte del resumen, es que una vez que tú hayas leído los dos textos, mi recomendación siempre es hacer un resumen de ambos. ¿Para qué? Para que tú evidencies que no copiaste y pegaste la información. Porque muchas veces, como asesores, nosotros pensamos que se copió y se pegó la información. Así sabemos que tú hiciste tu resumen, sacaste las ideas principales y las secundarias y con eso vas a elaborar tu reseña. Entonces, siempre la sugerencia es que en ambos tipos de reseñas o en cualquier tipo de reseña, uno elabore el resumen del texto, así se hace más chiquito, ya con eso identificaste en qué se parecen, de qué se trata, e incluso esto que ustedes tienen acá, como les decía, si ustedes se fijan, este es un cuadro comparativo y este cuadro comparativo les va ayudando a encontrar esas semejanzas y esas diferencias. No sé si hasta ahí, Vianney, haya quedado aclarado ese punto del resumen. Hola, buenas noches. Sí, mi Hola, duda Vianney. era acerca de el resumen. No sé si va después del cuadro comparativo que debíamos hacer para la actividad. Eso era Ok. lo que no entendía. Ok, sí. Mira, haz de cuenta que aquí, después de tu cuadro comparativo, ya que termines de contestar el punto número 5 que dice, que es esta pregunta, viene el 6 y dice redacta una reseña comparativa. Ahí es donde hago la sugerencia de cómo elaborar, ¿sí?, la reseña. Lees los textos, identificas las ideas principales. La idea es que hagas texto y ya después anotes en qué se parecen y en qué se diferencian y te puedes apoyar de este cuadro para hacer esa comparación. Y hasta ahí estarías tú trabajando lo que refiere a la comparación de ambos textos, a tu reseña. Entonces aquí están los pasos: lectura de los textos, las ideas principales, el resumen, las características de cada texto y aquí viene la reseña comparativa, las semejanzas y las diferencias. Y este apartado refiere a cómo elaborar la reseña crítica. Chicos, me queda menos de un minuto. ¿Alguna pregunta más? Si no, de todas maneras, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta más, el día jueves a la misma hora vamos a tener la sesión. Así ya ustedes a lo mejor avanzaron, ya buscaron más información y por ahí van saliendo dudas de cómo hacer sus trabajos, ¿sí? Entonces, bueno, pues les deseo lo mejor, chicos. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Lo que necesiten, pues estoy para servirles. Cuídense mucho y les deseo